Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es martes 14 de junio de 2022. Hoy no tengo efemeridades científicas e investigadores, más que nada porque no me ha dado tiempo a verlas, lo siento. Pero sí que os traigo un breve resumen, importancia y nota sobre un artículo que estoy empezando a leer y que me está costando un poco de digerir, pero que me parece la más de interesante. Este trata sobre el origen de la vida. Luego os pondré el enlace en la nota del programa. Pero bueno, los que os interese el tema del origen de la vida en la Tierra, origen de vida científico, etc., ya sabéis, habréis oído hablar de la teoría del mundo del ARN, ácido ribonucleico. Es una de las biomoléculas más importantes que están relacionadas con el origen de la vida. Bien, pues hace poco, creo que fue en la revista Science, la semana pasada me llegó la noticia, he empezado a leerlo, por eso no os puedo comentar más, porque no me ha dado tiempo de aprender más, pero básicamente este artículo lo que comenta es que moléculas individuales de ribonucleótidos se pudieron ensamblar y formar de manera espontánea cadenas largas de ácidos ribonucleicos, de ARN, gracias a la interacción con rocas de aquella época. O sea, impresionante. Ha logrado demostrarlo. Esto, mucho cuidado con la ciencia ficción, pero podría tener graves implicaciones e impacto a la hora de explicar cómo se podría formar la vida en otros planetas que reunieran condiciones similares, etcétera, etcétera. Pero tomadlo con cuidado. Bueno, pues muy interesante. Espero poder comentároslo en otro capítulo. Bueno, pues vamos al episodio de hoy. Este mes, como os he dicho, estamos tratando el tema, nos estamos centrando exclusivamente en episodios sobre bioinformática estructural. Entonces, un mensaje, una pregunta para la audiencia, podéis responder si queréis, si no queréis no pasa nada. Sería preguntaros qué os parece que todos los episodios de este podcast sigan tratando única y exclusivamente el tema de la bioinformática estructural, o si preferís que, por contra, que siga siendo un podcast multidisciplinar, pero eso sí centrado en tema de investigación, ¿vale? Ya tanto las diferentes áreas de investigación como entrevistas a diferentes investigadores, pero centrarnos en que lo importante es el cómo se realiza la investigación independientemente del área. Entonces, si os interesa opinar, dar vuestra opinión, me podéis contactar horacio-ps.com. Ahí lo dejo. Bueno, el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, en esta serie de episodios sobre informática estructural, vamos a seguir hablando del cribado virtual y hoy nos vamos a centrar en un tema que hemos comentado brevemente en algunos episodios y que es el cribado virtual basado en los ligandos. Ya lo hemos comentado, ya lo hemos introducido anteriormente. ¿En qué consiste este tipo de cribado virtual? Bueno, pues la idea es la siguiente. Si os acordáis de la analogía cerradura-llave, en el cual en el proceso del descubrimiento de fármacos entre un ligando, una molécula pequeña y una proteína, y donde esa proteína se supone que es una enzima, se supone que el sustrato interacciona con el sitio activo de una enzima mediante un acoplamiento estructural muy elevado, del mismo modo que una llave interacciona o se acopla al cerrojo, pues, de una cerradura, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues la idea es la siguiente. Vamos a suponer que una enzima determinada
participa en un determinado proceso metabólico y que da lugar a errores o da lugar a una situación indeseada, y nosotros queremos que no se lleve a cabo ese proceso. Entonces deberíamos impedir que ese sustrato siga interaccionando con el sitio activo de esa enzima. ¿Qué manera tenemos de impedir eso? Pues hay muchísimas, pero en la que nos concierne hoy sería lo siguiente. Como os he dicho, suponemos que ese sustrato es una llave, que esa enzima, su sitio activo, es una cerradura. Entonces lo que vamos a tratar de buscar es otras llaves que se parezcan muchísimo a esta llave, digamos, malévola, maligna, que participa en el desarrollo de esa enfermedad, es decir, en el sustrato de esa enzima, ¿vale? Con el objetivo de encontrar llaves que se acoplen de manera más intensa a esa enzima que lo hace nuestra llave original, ese sustrato, y de manera que se produzca un fenómeno que se llama inhibición competitiva, por el cual la enzima prefiere quedarse bloqueada o interaccionar con la nueva llave, esta molécula nueva que hemos descubierto, llamada inhibidor, diferente del sustrato que con el sustrato original, de tal manera que los productos que se derivasen del procesado del sustrato por nuestra enzima ya no se liberan, y entonces esa enfermedad ya no tiene lugar, ¿de acuerdo? Esa sería la idea principal. Entonces, ¿cómo se resume esto a nivel metafórico, analógico, simplificando muchísimo? Pues que nosotros, si hemos dicho que nuestro sustrato es una llave, pues enfrentamos esa llave, enfrentamos quiere decir comparar, comparamos esa llave frente a una colección que tenemos de miles de millones de otras llaves, y con el objetivo de encontrar otras llaves que sean muy similares, ¿de acuerdo? Y entre esas llaves que son muy similares, nos quedaremos, las rankearemos utilizando diferentes métricas, y nos quedaremos con aquellas que tengan un alto grado de similaridad, con el objetivo, o a veces esperanza, de que aquí van a pasar dos cosas. Vamos a suponer que encontramos otra llave que se parece un 99,5% al sustrato, ¿de acuerdo? A la llave que representa el sustrato. Entonces, aquí podrán pasar dos cosas: que la nueva llave, la nueva molécula, interacciona de manera menos intensa que el sustrato original con la enzima, o lo contrario, o que interacciona de manera más intensa que lo hacía el sustrato original con la enzima. Entonces, en este segundo caso, pues hemos ganado porque hemos encontrado una molécula que produce o participa en un fenómeno de inhibición competitiva, y esa reacción indeseada que se producía al principio pues deja de producirse en cierta extensión. Entonces esa sería la idea, básicamente, encontrar moléculas similares, luego veremos qué significa similares, a una molécula de partida que produce problemas, con el objetivo de que la molécula que produce problemas no los siga produciendo. Esa sería, muy a grandes rasgos, la idea, ¿de acuerdo? Entonces, el primer componente, medida de similaridad, cálculo de similaridad, ese es el primer componente. El segundo componente es que enfrentamos la molécula query, la vamos a llamar así porque es así como se suele llamar en inglés, en un proceso de cribado virtual basado en ligandos. Lo enfrentamos frente a una librería de moléculas bastante grande. Entonces el siguiente componente sería librería de moléculas grande, quimioteca, librería de compuestos, base de datos, etcétera. Recibe muchos nombres en la bibliografía, ¿de acuerdo? Comparamos, ese sería el segundo ingrediente, y con estos dos se pueden desarrollar proyectos muy eficientes a la hora de descubrir nuevos fármacos. En episodios posteriores os comentaré algunos casos exitosos donde hemos trabajado nosotros. Entonces, vamos a desbrozar. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre las diferentes bases de datos que se pueden procesar. Ahora no me voy a entretener en eso, pero sí que voy a incidir un poco en las métricas. Las métricas son una parte muy importante sobre cómo poder llevar a cabo el proceso del cribado
virtual basado en ligandos. Métricas, entonces, hemos dicho que a nosotros nos interesa el cálculo de la similaridad. Y entonces, este tipo de similaridad se puede calcular de muchas maneras. Voy a comentar los que son por mi experiencia, práctica y juicio, que no es universal ni tengo yo toda la razón y están surgiendo muchísimas cosas nuevas, pero voy a comentar los más utilizados e intentaré dar nombres de algunas de las herramientas principales aquí utilizadas. En primer lugar, una métrica de similaridad es la forma de las moléculas, lo que comúnmente se llama como shape o global shape. ¿En qué consiste? En que la molécula de partida, pues nosotros obtenemos una representación del volumen que ocupa en el espacio, ¿de acuerdo? O la forma de esa llave, y entonces buscamos otras moléculas que tuvieran una forma lo más parecida posible, únicamente en cuanto a forma, solo nos fijamos en forma. Entonces, este se suele llamar Shape Similarity. Y aquí tenemos gran cantidad de programas, software, servidores web que permiten hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un método en colaboración con la Universidad de Almería, con Sabins Puertas Martín, que lo voy a entrevistar durante este mes. Tendremos una entrevista con él en el podcast y donde hablará él en detalle de todo esto. Él ha desarrollado desde cero un software que permite realizar este cálculo de una manera bastante eficiente. Entonces, no me voy a entretener hoy en ello, pero hay gran cantidad de programas, de software que permiten hacerlo. Luego, cada uno de ellos suele tardar aproximadamente, esto depende de muchísimos factores, entre fracciones de segundo y segundos a la hora de calcular similaridad por molécula. Entonces, con eso podéis hacer una idea. Podéis tomar como referencia el tiempo de cálculo de docking, que estimamos en unos 5 minutos por molécula, pues aquí estaríamos hablando de fracciones de segundo y en algún caso un minuto. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente es un método relativamente rápido, ¿vale? Luego, en cuanto a la forma, también en términos generales podemos calcular dos tipos de similaridad. La similaridad global y la similaridad parcial. ¿Por qué? Porque no siempre es importante cómo interacciona una molécula por completo. Una molécula, al interaccionar en el sitio activo de una enzima, no utiliza todas sus partes para interaccionar. Hay algunas partes que no son necesarias. Entonces, si nos forzamos a encontrar una similaridad completa, nos estamos forzando demasiado y quizás no sea necesario. Y para ello existen, por tanto, algunos algoritmos que, al comparar moléculas, no comparan por completo esas moléculas, sino que van comparando partes por partes y haciendo un matching. Es como si a la hora de comparar llaves, ya sabéis, la parte importante de la llave es la parte que está en la punta de la llave, que es la que se acopla con el cerrojo. La parte de la llave que sujetamos nosotros con la mano puede tener unas formas muy elaboradas, muy bonitas, decorativas, etcétera, pero esa parte no es determinante a la hora de calcular la similaridad. Por tanto, nosotros prescindiríamos del cálculo de similaridad respecto a esa parte de la llave en la cual nosotros apoyamos nuestra mano. Pues con las moléculas pasaría algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, similaridad completa o similaridad parcial. Y en cuanto a similaridad parcial, existe una cantidad impresionante de subáreas de especialización, porque podemos tener a la hora de por fragmentos, por subestructuras, por scaffold, no me quiero meter porque daría para un podcast demasiado largo, pero simplemente que sepáis que existe la opción y que hay muchas maneras de poder hacerlo. También comentar que cuando vamos a parte de subestructura, el tiempo de cálculo se incrementa, se comienza a incrementar bastante, porque cuando antes hacemos el cálculo global shape de similaridad completa o total, es un cálculo que tarda un tiempo determinado, pero solo se realiza una vez. Pero a la hora de realizar cálculos por subestructuras, se realiza un cálculo combinatorial y hay que tener en cuenta una gran cantidad de posibilidades para poder calcular esas subestructuras. Entonces ahí el tiempo se incrementa muchísimo. Por tanto, en la práctica, un consejo sería realizar primero un cálculo de similaridad global
y dependiendo de si hemos obtenido muchos o pocos resultados, luego a continuación un cálculo de sus subestructuras. Otra posibilidad sería que para un query determinado ya sepamos exactamente cuál es la parte causante de la actividad y ya seleccionemos esa para realizar el cálculo de subestructura. Ahí sería un cálculo de subestructura dirigido, que no automático como en el caso anterior. Este puede ser mucho más eficiente y la ventaja que tiene es que va mucho más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente quería comentar su similaridad global o completa y por subestructura. Hemos comentado por shape y ahora voy a comentar brevemente algunas de las otras métricas de similaridad que se pueden utilizar. La siguiente sería el modelado farmacofórico. ¿En qué consiste el modelado farmacofórico? Pues muy brevemente, y creo que le dedicaré otro episodio a este tema porque aquí hay mucho que hablar. Lo que se hace es abstraer las características químicas de la molécula que intervienen en la interacción con la enzima. Por ejemplo, un sustrato en el sitio activo de una enzima puede establecer 3 enlaces por puentes de hidrógeno y una interacción hidrofóbica en determinadas partes del espacio. Entonces, otra molécula con un esqueleto químico totalmente diferente y con una forma diferente, aunque el shape sea diferente, pero si es capaz de establecer esos 3 enlaces por puentes de hidrógeno en las mismas posiciones del espacio y una interacción hidrofóbica en las mismas posiciones del espacio, podría sustituir, podría reemplazar a ese query de partida. Por tanto, es importante también este tipo de similaridad farmacofórica. Y aquí tenemos de dos tipos, basada en la estructura y basada en ligandos. Pero no me voy a meter hoy en eso para no hacer el programa demasiado largo. Entonces, simplemente que sepáis que existe. Nosotros hemos realizado varios proyectos donde hemos encontrado una cantidad interesante de compuestos bioactivos únicamente utilizando esta técnica. Y aquí nombraría a un software que se llama Ligand Scout por intelligant.com. Es una compañía que se originó en Berlín en 2005, si no me equivoco, por Gerhard Wolba y por Thierry Longa. Thierry Longa es actualmente el CEO de esta compañía que reside en Viena. Hace 3 años estuve cenando con ellos, son una gente súper maja y espero un día entrevistarlos en el podcast. También un saludo aquí a Sharon Bryant, que también participa en la gestión de la compañía y que habla un español muy bueno, quizás la traiga también al podcast. Pero bueno, Ligand Scout, probadlo, ¿vale? Y antes de que se me olvide, estamos hablando de software para cribado virtual basado en ligandos, entonces tendréis que descargar estos software o comprarlos. Ligand Scout es un software de licencia. La licencia tiene un coste anual determinado, que en este caso estamos hablando de cerca de la versión académica, unos 3.000 euros al año. Es un software que nosotros utilizamos. Y luego también tenéis la opción, en algunos casos, de utilizar todo este software vía web. Vía web es mucho más fácil todo, porque algunos portales te ofrecen la posibilidad de manera muy fácil, clicando en botones, especificar las condiciones del cálculo de similaridad y a partir de ahí incluso conectar con un supercomputador para que en el supercomputador se realicen todos esos cálculos. Porque hay que tener en cuenta que el cómputo puede ser bastante costoso y aunque tengas un software muy eficiente, pero si solo lo puedes correr en tu portátil, quizás vayas a tener problemas para realizar un cálculo, una campaña de descubrimiento de fármacos adecuada. Ahí decir que nosotros, Antonio Jesús Vanegas Luna, en el episodio anterior del podcast donde hablábamos de Sibila, habló muy brevemente del servidor web Bruselas, que os lo recomiendo muchísimo y que se dedica a esto. Es un servidor web gratis para la comunidad académica y que te permite realizar de manera súper sencilla cálculos de cribado virtual basados en los ligandos y por shape, por su estructura y también por modelado farmacofórico. No utiliza Ligand Scout, utiliza otro programa. También comentar que nosotros hemos desarrollado un software para cálculos de cribado virtual en supercomputadores que se llama MetaScreener. En episodios del podcast anteriores está explicado, lo podéis buscar por título. Y esta sería también otra opción muy interesante cuando quieras procesar o necesitas procesar miles de millones de compuestos. Entonces, bueno, hemos hablado de las diferentes métricas, parcial y global, y luego por forma, farmacofórico. Ahora voy a mencionar muy brevemente otras que hay, que serían
similaridad electrostática. La similaridad electrostática, cuando dos moléculas son capaces de, digamos, generar el mismo potencial electrostático o muy similar en el espacio, es muy probable que vayan a generar el mismo tipo de interacciones. Este tipo de similaridad, es muy interesante, pero primero es muy costosa de calcular y luego es muy difícil que moléculas con un esqueleto químico diferente puedan tener una similaridad electrostática muy elevada. Esta es muy compleja, ¿vale? Nosotros también aquí lo comentaré con Sabins en la próxima entrevista. Sabins fue un doctorado que codirigí junto a Juan Irredondo de la Universidad de Almería y desarrolló un método que se llama OptiFarm, que permite la implementación del cálculo de similaridad electrostática de una manera muy elegante al utilizar una aproximación multiobjetivo, y es capaz de descubrir moléculas que otros métodos anteriores, por ejemplo el método EON de OpenEyes, un método relativamente caro, no son capaces de descubrir. Entonces también tendríamos similaridad electrostática. Y luego la última sería similaridad en cuanto a fingerprints o descriptores moleculares. Estos son una serie de parámetros que aquí podemos tener, hay muchas maneras de calcularlos. Por ejemplo, tenemos un software italiano que se llama Dragon, que ya va por la versión 678, no me acuerdo, y que permite calcular cerca de 4.000 propiedades moleculares para compuestos químicos, y entonces luego lo que hacemos es que calculamos esos descriptores tanto para la molécula query como para la de la librería, y vemos cuánto se parecen las moléculas en cuanto a descriptores. Si todos fueran estrictamente iguales, pues estaríamos hablando de la misma molécula. Pero aquí lo interesante es que se puede dar una similaridad de descriptores muy, muy, muy elevada y que las estructuras químicas sean totalmente diferentes. Este método es muy potente también, está infrautilizado, como no hay mucha gente que lo utiliza, la verdad es que no entiendo por qué, y el tiempo de cálculo es relativamente bajo. Lo que cuesta es entrenar el modelo, como comentaba hace un par de episodios, en el episodio de cribado virtual y machine learning. Bueno, bien, pues creo que lo voy a dejar aquí, que se está extendiendo un poco el episodio. Espero que os resulte interesante y ya os anticipo que los próximos episodios van a ser uno con Sabins Puertas Martín para hablar del desarrollo de OptiFarm y cómo implementar un software de cribado virtual basado en ligando desde cero y utilizar una aproximación multiobjetivo. Ese episodio lo tendremos en 2 semanas, así que atentos, atentas. Y también lo tengo que convencer a hablar con Alfonso Pérez Garrido para ver si quiere participar en un episodio explicando el modelado basado en descriptores. Bueno, pues nada, espero que os haya sido interesante. Si habéis llegado hasta aquí es porque estáis trabajando en esto probablemente. Y si no estáis trabajando en esto y esto suena chino y queréis opinar sobre la dirección de los próximos episodios del podcast, pues ya sabéis, horacio-ps.com. Y nada más, que tengáis un maravilloso lunes. Si vivís en España, ahora mismo tenemos una ola de calor impresionante. Llevadla lo mejor posible, mucho cuidado, bebed mucha agua. Si vivís en Murcia no tenéis ningún problema porque esto siempre es así aquí. Y nada más, maravilloso lunes para todos y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas
problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.